Hoy venimos a hablar de una historia muy interesante. Tenemos aquí a un gran emprendedor de México, que ha estado en Ruanda, Bután, Brasil, México, fundador de Pizza. Pizza es una cadena de pizzerías. Nosotros siempre nos hemos definido como una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería. Nacimos con un mantra, ¿no? Que es que la inclusión tiene que ser más extrema que la discriminación. Alex, ¿cuál ha sido tu mejor idea? O sea, la idea que cuando la dijiste es brutal y luego cuando la ejecutaste dijiste, vaya cagada. Creo que toda la carrera humana es una carrera de relevos. Hay que tomar lo que funciona de lo que varios brillantes han hecho y moverlo en una dirección que no se ha movido antes. Y eso termina siendo profundamente transformador, ¿no? ¿Dónde quieres que vaya Pizza ahora? ¿Cómo es la creatividad dentro de la cocina? ¿Cuál ha sido el mayor bien que has hecho en tu vida? Hola, hola, bienvenidos un día más a Punto y Seguido. Aquí estamos hoy en Ciudad de México en un episodio muy interesante que os vamos a contar. Como sabéis, Punto y Seguido, el podcast de iGeneris en el que nos gusta hablar de innovación y el impacto que esta tiene en las personas, en la sociedad, en las organizaciones y en toda la gente que está detrás de las bambalinas. Hoy estamos otra vez con Tomás. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal? Pues hoy venimos a hablar de una historia muy interesante. Tenemos aquí a un gran emprendedor de México, pero vamos a empezar en un país un poco más lejano. Vamos a empezar en un país de Asia en el que la educación es gratis para todos los ciudadanos hasta la universidad, ¿no? Porque es un país que no solo enseña las materias tradicionales, sino que también enseña desarrollo social, enseña integración cultural, enseña valores y tradiciones, ¿no? de la cultura de la región. Y ese país es Bután, que además de medir los resultados con el Producto Interior Bruto, tiene un índice de felicidad nacional bruta, ¿no? Y ahí en ese país precisamente tuvo una buena estancia, inició sus primeros pasos profesionales nuestro emprendedor de hoy, ¿no? Alex, bienvenido y vamos, con muchas ganas de escuchar tu historia de Bután, por donde empezamos y por supuesto todo lo demás que tienes que contarnos. Gracias, Tommy, gracias, Miguel, y todos por el espacio y por la invitación. Pues Bután es toda una cosa muy espectacular. Como bien mencionas, a ver, yo llegué ahí porque convencí a un amigo mío, mi mejor amigo, que él estaba haciendo su doctorado en psicología positiva. Y le dije, oye, vamos a tratar de convencer al gobierno de que usen las herramientas de psicología positiva, que es la parte de la psicología que mide el bienestar. Vamos a convencer al gobierno de que pueda medir bienestar y no solamente felicidad, ¿no? Esto que mencionaste, el Producto Interno de la Felicidad. Entonces nos fuimos 2 mexas en moto a levantar el primer estudio multidimensional base de la juventud butanesa, para enseñarle al gobierno, mira, este es el snapshot, así es como está la población, y sacamos un estudio. Espera. A ver. O sea, ¿cómo lías a tu amigo? Porque la idea es buena, pero tu amigo, o sea, le dices, agarra la moto, sí, o sea, y vamos a Bután, pero ¿desde dónde? O sea, yo tenía que hacer una práctica, pues un field practice, ¿no? Que era una práctica en el campo entre el primer y segundo año de la maestría. ¿Vale? Y normalmente te mandaban, porque era un programa que está muy diseñado tras este sistema de los Millennium Villages, ¿no? De los, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces todos los estudiantes se iban a donde ya tenían establecidos estas operaciones. Y yo siempre pues estaba muy fascinado por Bután. O sea, dije que ¿quién se atreve a medir la felicidad de sus habitantes? Me parece algo brutalmente revolucionario. Y yo empujé para que yo pudiera hacer mi práctica en Bután. Y para armarme un poquito más de fuerza, pues dije, ¿cómo hago que sea una propuesta muy... Que se pueda justificar la aventura, ¿no? Y entonces mi mejor amigo estaba haciendo su doctorado en psicología positiva y ahí le dije, oye, y pues tú le dices a tu universidad que yo voy a hacer la parte de desarrollo, tú vas a hacer la parte de política pública, unimos esfuerzos y que se haga o sea, que se convierta en tu tesis. Y yo hago la parte nada más práctica ahí contigo los 3 meses. Y pues no sé cómo lo logramos. Nos financiaron, nos pagaron todo y nos fuimos a Bután a hacer exactamente eso. Qué buenísimo. Y lo que estabas contando, ¿no? En Bután, allí, ¿qué es lo que montáis? Sí, entonces ahí hice 2 cosas. La primera hicimos esta primera medición de bienestar multidimensional en la juventud butanesa. O sea, llegamos a 30,000 respuestas de esta encuesta que hicimos, 2 mexicanos en moto, y digo, para la población que son 2 millones de personas, y de ese gramo de edad fue estadísticamente muy significativo. Y
sacamos la información y le enseñamos al gobierno. Le dijimos, mira, así están los jóvenes de edades 12 a 18 en estas áreas, ¿no? Las 5 áreas que la psicología positiva evalúa, y no están tan bien como a ti te gustaría que estén. Entonces, ¿por qué no diseñamos intervenciones? Ahí ya donde la parte de la política pública y de la intervención de desarrollo. ¿Por qué no diseñamos intervenciones a nivel Secretaría de Educación, escuela pública, para alimentar esos índices y que sea la tesis, el estudio de mi cuate? Entonces, nosotros hicimos el primer estudio tiempo cero y él regresó en un año a hacer la primera medición y después en año 2 y en año 3 y fuimos viendo ese levantamiento. Y eso fue pues algo que me llevé hasta, digo, ya sé que vamos a hablar de eso, pero en un futuro les platicaré de cómo es que eso se fue metiendo a lo que hice en Brasil y a lo que hice en México con Pixa. Eso es. Nada, increíble. Por terminar la presentación, ¿no? Un emprendedor que ha estado en Ruanda, Bután, Brasil, México, fundador de Pixa, cofundador, ¿no? De grandes emprendedores sociales del país. Bueno, bienvenido, Alex, ahora sí. Vamos, gracias, con muchas ganas de escucharte y es que ya nos hemos metido con Bután de lleno, Totalmente. pero es que queremos escuchar todas las historias, ¿no? De hecho, bueno, si nos puedes contar un poquito de Pixa, que yo creo que es una historia que nos gusta mucho, ¿no? Personalmente en Ingenieris nos vemos muy cerca, ¿no? Y sabemos el impacto que tiene, aparte de ser un buen restaurante para visitar todos los que estén en Ciudad de México. Cuéntanos un poquito por ahí. Pues Pixa, nosotros nacimos con un mantra, ¿no? Que es que la inclusión tiene que ser más extrema que la discriminación. Entonces nacimos para tratar de ayudar a resolver una problemática social muy grande en México, que es que el 70% de la población vive en un perfil de abandono social. Es decir, que no tienen acceso a una de las como necesidades básicas: vivienda, salud, educación. Y solamente el 30% de ese 70% tiene movilidad social a lo largo de su vida, que puede vivir o salir de ese estado, ¿no? Y eso afecta desproporcionalmente a la juventud. Claro. Entonces la gente no termina en este estado, nace en este estado, ¿no? Entonces, viendo esa problemática, me doy cuenta que, pues, obviamente el perfil son jóvenes que viven en situación de calle, que tienen abandono familiar, rezago educativo, historial criminal, historial de dependencia de drogas, migrantes, refugiados, deportados. Digo, ¿qué podemos hacer para darle una salida a estos jóvenes? Y después de hacer un estudio, me doy cuenta que necesitan 3 cosas, obviamente muchas más, pero 3 cosas accionables: un trabajo, una inclusión multidimensional y empoderamiento, ¿no? Y entonces, pues, lanzo Pixa, y Pixa es una cadena de pizzerías, ¿no? Nosotros siempre nos hemos definido como una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería, donde hicimos 2 cosas muy padres. Una es creamos la primera y única pizza hecha de maíz azul del mundo, con ingredientes 100% mexicanos. Entonces, una como revolución gastronómica creativa e interesante. Y 2, pues decidimos contratar y empoderar exclusivamente a jóvenes en ese perfil, que cumplieran por lo menos con esas dos de esas 6 características que les mencioné. Y pues bueno, de vista para atrás, pues también veíamos que el ecosistema de poblaciones callejeras tenía un gran problema, que era: todos los expertos estaban trabajando en prevención, en rescate, en rehabilitación, y nadie estaba trabajando en inclusión. Entonces teníamos un sistema roto donde no había salida de los albergues, porque nadie levantaba la mano a decir, yo tomo este talento. Entonces, pues siendo fieles a ese mantra, construimos esta cadena, y eso es lo que hacemos: incluir, empoderar y ayudarlos desde que entran del albergue a salir a su propio departamento en 12 meses. A mí me gusta mucho cuando te escuchas explicarlo cuál es el proceso, ¿no? El ciclo de vida de una persona, ¿no? Dentro de Pixa, no del empleado, ¿no? Porque, como decías, no solo es darle trabajo, sino una formación, un acompañamiento hasta que se gradúan, ¿no? Exacto. Cuéntanos así rápidamente cómo es ese proceso. Pues lo llamamos la ruta del cambio. Y es un proceso que dura aproximadamente 12 meses, porque es un programa completamente personalizado, pero en promedio dura 12 meses. Y tiene 3 pilares. El primer pilar es desarrollo profesional. Entonces, todos son colaboradores formales de Pixa y pasan por un programa rotativo donde aprenden de todas las áreas de la empresa. ¿Vale? Y el primer objetivo del pilar 1, el objetivo final del pilar 1 es que lleguen a ser encargados de una sucursal. Es decir, tienen el máximo nivel de responsabilidad, control de caja, llave en mano, de todo, para que ellos sepan que pueden con un establecimiento, ¿no? Y llegar a esa transformación en ese poco tiempo. El pilar número 2 es desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces siempre decimos nosotros, pues es más fácil sacar al niño de la calle que la calle del niño. Entonces estas son las intervenciones muy a la Bután, donde nosotros desarrollamos 15 intervenciones
para desarrollar 13 habilidades socioemocionales. Y estas 15 intervenciones las vamos cambiando. Son cosas que nos hemos inventado, que sacamos de la psicología positiva, de la neurociencia, del coaching, de cosas que se les ocurren a ellos. ¿Qué es una intervención, Alex? O sea, ponos un ejemplo de una concreta para entender. Por ejemplo, tenemos un semáforo emocional donde rojo es que estás en alerta, amarillo es que estás más o menos y verde es que te sientes bien. Entonces todos los colaboradores antes de empezar su jornada laboral ponen su nombre junto al color que representa el estado emocional en el que están. Entonces eso genera pues poder de la vulnerabilidad, apertura y empatía y nos deja a todos tomar acción según el estado en el que están y normalizar que está bien no estar bien, ¿no? Que es algo muy muy importante. Vale. Entonces como esa tenemos varias. Y lo que hacemos es esta medición de bienestar multidimensional usando las herramientas de psicología positiva que usé en Bután, que aprendí en Bután, con ellos. En tiempo 0, tiempo 1, cuando se gradúan y los comparamos contra ellos mismos, contra el promedio nacional en México, en Colombia, en los países y contra otras generaciones. Y el tercero es vida independiente. Y en la vida independiente, ahí les ayudamos a hacer un plan de vida personal y profesional cuando están trabajando con nosotros. Empiezan a trabajar, tienen que cumplir con el 70% de esos indicadores, ¿no? Y luego en mes 10 de los 12 aproximadamente empieza una cosa bien transformadora que es el horno social. Y ahí es donde los empezamos a preparar para salir del albergue y entrar a su propio departamento por primera vez en su vida, ¿no? Entonces lo que hacemos es los ayudamos a identificar dónde pueden vivir, cuánto les va a costar, a prepararlos para entender cómo se pagan ciertos servicios, qué tienen que hacer, ¿no? Entonces hay toda una intervención económica para prepararlos y después los ayudamos a hacer una lista de las cosas que necesitan para su vivienda. Pues sillones, refrigerador, sillas, mesa, todo. Y les decimos que le pongan una recompensa creativa a cada cosa, ¿no? Por ejemplo, les escriben una canción, les dan un tour en su barrio, se vuelven sus ayudantes un día. Sí. Y esa lista, nosotros decoramos las sucursales una vez al mes, cuando son esas campañas, con información de él o de ella, y creamos una pizza nueva que sea como la bandera de esa campaña, ¿no? Y entonces el chiste es, tú vas a ir a pizza y te va a tocar él o ella, que te va a tratar de convencer de comprar su pizza, ¿no? Porque además lo vas a ver, la foto, esto y lo otro, porque todas las ganancias de la venta van para su campaña, que normalmente alcanza para depósito de seguridad y 1 o 2 meses de renta. Y además ponemos esa lista de cosas que ellos necesitan en las sucursales y en las redes sociales. Y ahí nuestras sucursales se convierten en centros de acopio. O sea, nuestra comunidad regala y dona esas cosas y las traen a las sucursales para que ellos entren con estas cosas, con la computadora, con lo que necesitan. Entonces, en un año tenemos una transformación muy transversal, muy profunda de una persona que ya llegó a ser encargado de sucursal, una persona que tiene mayor descubrimiento y control sobre su estado socioemocional y una persona que tiene una vivienda propia. Y todo eso se cuenta en una carpeta de transformación y eso es la graduación, que ya además es, ahora puedes dar el siguiente paso, que ya tienes un trabajo asegurado que cumplía con tu plan de vida, sales de Pixa, donde Pixa redujo ya ese riesgo de contratación y podemos darle la entrada a alguien más. Porque Pixa pues tiene un techo. Nosotros lo tenemos que pasar a alguien más de la industria o de otra industria para que sigan creciendo. Vale. Alex, o sea, bueno, brutal, me parece interesantísimo. O sea, aparte, luego vamos a hablar de la creatividad porque me parece como súper interesante cómo habéis aplicado todo tipo de momentos de creatividad durante todo el proceso. ¿Cuántos graduados habéis tenido más o menos, para que nos hagamos una idea? 218 graduados. 218, sí, más o menos, te lo sabes perfecto. De todos, o sea, del programa completo. ¿Vale? Y después de eso, ¿sois capaces de dar un cierto seguimiento a qué tal al cabo del año, 2 años, 3 años, un poco? Un poco, la verdad es que es un área de mejora, un área de oportunidad, porque lo que pasa es que cambian de celulares, cambian de vida, cambian de todo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es empezar a hacer como que esta comunidad de exalumnos, ¿no? Tenemos una de las 13 intervenciones que jugamos fútbol, tenemos nuestra liga de fútbol interna. Entonces, cuando queremos que ellos regresen y que también estamos implementando ahorita un sistema de buddies, ¿no? Ya tenemos un sistema de buddies, pero ahora con los exalumnos, para que sean como estos mentores ya graduados, ¿no? Pero es un área de oportunidad. Ahora, muchos de ellos sí tenemos relación con ellos, sabemos dónde están trabajando, sabemos que les está yendo bien, otros también han recaído, hay de todo tipo de historias, pero sí necesitamos como que fortalecer más ese vínculo con los graduados.
Pero vamos, una historia apasionante, ¿eh? Sí, sí, es increíble la transformación porque es muy poco tiempo, ¿no? Y yo creo que es resultado de atreverse a hacer las cosas de esa manera Exacto. tan radical, ¿no? O sea, nosotros, yo siempre digo, cualquier organización puede generar una oportunidad de empleo para una persona en un perfil de abandono. Nosotros hicimos exclusivamente todo. A ver, Yeah. no lo tienen que hacer tan intenso como nosotros. Pero entre eso, 1 y 100, ¿no? Entre 1 y 100. Y eso es lo que nos permite a nosotros que construimos este Disneylandia, que es pues un espacio completamente nuevo, donde se puede vivir, respirar, sentir el empoderamiento en todos lados, porque somos así de deliberados y atascados con el empoderamiento, ¿no? ¿Y el cliente que va a vuestros restaurantes sabe que esto es así? ¿O es un restaurante que a ojos del cliente no lo saben? O sea, digo, en general la gente va y alucina y dice, madre mía, ¿esto qué era? ¿O solamente va gente que quiere como echar un cable? Pues hay dos tipos de clientes. El cliente que le encanta mi pizza y el cliente que le encanta mi pizza y mi impacto, ¿no? Nuestro trabajo, yo creo que el gancho de Pizza siempre ha sido ven por el alimento, ¿no? Ven Sí. a tener, ¿por qué? Porque somos egoístas en naturaleza, porque estamos tratando de resolver una problemática personal y yo sabía que la conciencia sale muy cara y tiene un mercado muy chico. Entonces dije, yo me los voy a ganar por la panza. Eso es. Y ya Todo el mundo entrando... tiene que comer y a la gente le gusta la pizza. Exacto. Total. Vengan Y con acá. la tripa llena, a lo Y mejor. ya ahí yo te evangelizo. ¿Por qué? Porque los agentes de cambio, así les llamamos, ellos son los que te van a atender. Entonces ellos en su protocolo de servicio te cuentan de su historia. Tenemos información en las sucursales que cuentan esto, el menú. Entonces ya te hacemos una intervención, ¿no? Un inception para que tú puedas entonces Vale. Entonces lo que va a producir la lealtad de los clientes, yo creo que ya es el tema del impacto y el producto, obviamente. Pero el gancho inicial, yo creo que es esa curiosidad de probar esta pizza de maíz azul, ¿no? Y también hay gente que entra solamente por el impacto, pero lo curioso es que en pizza no puedes generar impacto si no comes. Entonces, por eso es que finalmente te va a tener que gustar la pizza, ¿no? Total. Y ahí, Alex, vamos, centrándonos, ¿no? en esa entrada de los clientes, ¿no? A través de la pizza, a través del alimento. ¿Por qué maíz de base azul? ¿Por qué solo ingredientes mexicanos? ¿Cómo se combinan esos ingredientes mexicanos? ¿Cómo es la creatividad dentro de la cocina de pizza? Pues la verdad es que la idea de la pizza se me ocurrió antes de lo de la plataforma de empoderamiento social. Y como fue estando en Nueva York con uno de mis mejores amigos, y estábamos los dos haciendo lo que los mexicanos o cualquier persona fuera de su país hace, que es extrañar la comida de tu país, ¿no? Y estábamos soñando con los guaraches de maíz azul. Y los guaraches pues, son grandes, hechos de maíz azul, y llevan pues chapulines y chicharrón verde y rojo. Y entonces yo, empecé a hablar de esto y yo creo que la idea del guarache se me hizo más grande en la cabeza y dije, qué raro que no existe una pizza de maíz azul, seguramente no es posible. Y le empecé a decir, pues en vez de que se llame pizza, que se llame pizza, porque así es como el mexicano le dice a la pizza, y en vez de que tenga pepperoni, que tenga chicharrón prensado y lo mexicano. Y empecé como a idearme en la mente por glotón extrañar mi comida, un platillo nuevo, que no tenía idea si era posible o no, ¿no? Porque yo nunca lo había visto. Y ya después se me ocurrió la parte de la plataforma de empoderamiento, porque como parte de mi maestría, tomé un curso que era una clase de storytelling, bueno, de periodismo. Y ahí el maestro nos dijo, yo les voy a dar 4 herramientas de storytelling, pero para eso necesito que salgan a la ciudad de Nueva York y que encuentren a una persona que les interese mucho contar su historia, ¿no? Porque se van a convertir en la sombra de esta persona durante 4 meses. Entonces, algo que no los aburra, que los apasione, y yo les ayudo a contar su historia. Y ahí resucitó en mí una memoria previa de trabajo caritativo que yo hacía con mi mamá, que ella me llevaba mucho a visitar a los niños huérfanos en los albergues de la Madre Teresa de Calcuta, de niño. Entonces, de niño, la verdad es que no juzgas, simplemente ves una realidad distinta y tratas de participar. Y como que se quedó siempre ese bichito en mí de conocer más a profundidad de esa población. Y estando en Nueva York, al igual que en México, pues estaba muy a flor de piel. Entonces dije, yo quiero platicar con alguien y dedicar mi proyecto a alguien en situación de calle. Salí a la ciudad de Nueva York, al poco tiempo veo a una persona parada hablando con 2 personas en situación de calle y platico yo con la persona parada y él se llama Joe, y le empecé a platicar a Joe, oye Joe, tengo este proyecto, me encantaría conversar contigo. Y me dice, pues mira, yo estuve en la calle 25 años
Y ahora yo soy una persona que trabaja en uno de los varios albergues de los cuales fui beneficiario. Y hoy estoy platicando con ellos dos, tratando de convencerlos de entrar a un programa de rehabilitación. Y dije, bueno, me fascinaría hablar contigo porque tú tienes como que la perspectiva completa. Y entonces yo me volteé a ver y me dice, ok, acepto, pero bajo tres condiciones. Y digo, ok, a ver, ¿cuáles son? Y me dice, primero que nada, tienes que dormir 2 noches en situación de calle, tú. Dije, ok. Segundo, me dice, tienes que pasar por lo menos 2 noches en el albergue en el que yo trabajo. Y tercero, me dice, tienes que venir una vez a la semana y cocinarle a estas personas y sentarte a comer con ellos y con ellas para escuchar sus historias. Pues me dice, mi historia no te va a servir de nada, tienes que vivirla tú. Y le dije, ok. Y entonces me comprometí con Joe, entablamos una relación muy, muy bonita. Y en algún momento del semestre, saliendo del albergue, ahí fue cuando se cruzaron los cables bien, se conectaron los cables. Y me acordé de esa pizzería de maíz azul. Y dije, si en algún momento empiezo mi pizzería de maíz azul, solamente voy a contratar a gente como Joe. Y ahí nació la idea de Pizza, ¿no? Qué interesante. Y lo hiciste. Y lo hice, sí. Entonces, Alex, una cosa que me parece también como inspiradora, ¿no? Muchas veces, y seguramente hay mucha gente que nos escucha, que tiene muchas ideas, y que tiene buenas ideas, y que tiene deseos de cambiar el mundo, de hacer las cosas mejor, ¿no? Pero cuesta moverlo. Entonces, tú ya con tantísima trayectoria en el mundo del emprendimiento social, o emprendimiento de impacto, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos y los grandes obstáculos que te has ido encontrando, ¿no? O que tú ves ahora cuando te cuentan proyectos o qué tal, ¿no? ¿Sabes? Entonces, la falta de ideas, es que la gente no tiene acceso o no piensa de la forma sistémica o no encuentra un modelo de negocio para que lo que piensa se autosostenga, ¿no? Porque al final la historia que tú cuentas tiene muchos ángulos, pero como que tuviste muy claro, gánate a la gente por la panza, venderes una pizza, que es una cosa fácil de vender, entonces generas dinero, con ese dinero puedes ser creativo, ¿no? Si no, como es más difícil. No sé, el mundo de emprendimiento social, ¿qué grandes retos ves que hay? O sea, ¿qué te desafía? Pues yo creo que, o sea, entre más emprendo, entre más trabajo con emprendedores, más me doy cuenta que los problemas o los obstáculos más fuertes y desafiantes son los internos, son los problemas mentales. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, emprender es muy complicado, ¿okay? Hay un índice de fracaso muy alto. Eso significa que por más de que estudies modelos exitosos, no significa que te van a funcionar a ti, porque todo cambia, ¿no? Entonces, lo que yo me voy dando cuenta más y más es que no es que la gente no quiera, no es que no tengan esa perseverancia, esa garra, sino es que no creen que son capaces de lograrlo. Y entonces, desde antes de empezar y mientras están empezando, ¿no? O sea, desde antes de empezar, el análisis parálisis de no tengo suficiente dinero, no se han alineado los astros, mi papá no me ha dado la bendición, no he estudiado lo suficiente. Es como si te esperas hasta sentirte listo, nunca vas a hacer nada, ¿no? Y dos, mientras lo estás haciendo, todo el tema de ese como diálogo interno de autosabotaje es muy fuerte, porque el emprender también es una aventura un poco solitaria, ¿no? Puede llegar a ser un poco solitaria. Entonces, como todo es riesgoso y hay mucha incertidumbre, puede ser que todo el tiempo te estés dudando y que eso te haga, pues, o perder esperanza o desenamorarte del proyecto o estar todo el tiempo dudándote de ti o de tus colaboradores. Mucha gente tiene esa como paranoia de que nunca tienen a la gente correcta. Entonces, yo he visto que son los desafíos, son esas derrotas internas que pueden ser millones y que son invisibles y que hacen un daño profundo. Entonces, esas son las que, si te concientizas de esas antes de empezar, lo demás, pues, como tampoco lo puedes controlar, por lo menos va a ser mucho más placentero el viaje. Sí. Y, oye, ¿y cómo se trabaja eso? Quiero decir, porque hoy en día, o sea, depende un poco del sector y del entorno, ¿no? Pero si quieres emprender, como que cursos de emprendimiento y cursos básicos, desde el Business Model Canvas en adelante, los que quieras, ¿no? Los que quieras. Historias inspiradoras de Netflix y tal, las que quieras, ¿no? Pero ¿cómo, o sea, hay alguna herramienta que conozcas o que recomiendes, o algún curso o alguien a quien seguir, o cómo trabajas el autosabotaje, la autoconcienciación, o sea, llámalo X? Sí, yo creo que, o sea, las herramientas que necesitas para sobrevivir y vivir bien en la vida son las mismas que necesitas para sobrevivir y vivir bien en el emprendimiento. ¿Y por qué hago este paralelismo de lo que es como el existencialismo y el emprendimiento? Porque en ambos casos, o sea, en la vida te tiraron aquí, no sabes de dónde vienes, qué haces aquí, cuándo te vas. Es navegar un mundo de altísimo riesgo y altísima incertidumbre, donde no hay manual de operación.
la gran mayoría del tiempo no sabes lo que estás haciendo y tienes que ir haciendo experimentos, hipótesis, ir descubriendo tu camino. Bueno, el emprendimiento es exactamente lo mismo. Entonces, para ser un mejor emprendedor, tienes que ser un mejor ser humano. Y a lo que me refiero con eso es, tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que priorizar tu autodescubrimiento. Tienes que querer destriparte existencialmente, conocerte y ver quién eres en diferentes situaciones. Y eso es lo que va forjando una actitud, una mentalidad que se vuelve antibalas, que se vuelve resiliente, que se vuelve a base de esperanza, porque realmente son las mismas herramientas las que necesitamos. Y pues en la vida necesitas un propósito que te ayude y que te impulse. Y normalmente es un propósito trascendental. Si es creer en Dios, si es creer en una fuerza superior, si es creer en ti mismo, lo que quieras, pero es algo que te ancla y que al mismo tiempo te inspira. Y en tu emprendimiento igual. Wow. Tienes que tener una misión que sea suficientemente trascendental, que te impulse y que te siga sosteniendo. Entonces, la verdad, el estudiarte a ti como ser humano y hacer esa reflexión de los grandes para qué de tu vida son las herramientas que te van a ayudar a navegar el riesgo y la incertidumbre con los grandes para qué claros de tu emprendimiento. Wow. Qué interesante escucharte, Alex, porque, como decía Miguel, anda que no hay cursos ahí fuera y cuántos hablarán de que si tu proyecto, que si esta metodología y qué pocos hablarán, ¿no? O escucharte a ti de la persona, ¿no? De cómo eres tú, claro. De qué retos, de qué misión tienes, ¿no? Tú personalmente y esa ambición para lograrlo, vamos. Me encanta y me inspira, ¿no? Ya sabes que nos inspiras mucho desde hace tiempo, pero vamos, en este momento también lo estás haciendo, ¿no? Te quería preguntar por el emprendimiento social, ¿no? Porque sé que estás muy cerca de este ecosistema en México, que hablas de los 10 mandamientos del emprendedor social, ¿no? Que te hemos escuchado y te hemos leído. ¿Cuáles son para ti las claves, ¿no? Para ya no solo unir emprendimientos, sino que encima tenga ese trasfondo, ¿no? O sea, que trascienda, ¿no? Que llegue a hacer ese impacto. Cuéntanos un poquito. Pues sí, yo creo que, o sea, el primer mandamiento es muy conectado a esto que les acabo de platicar, que es encuentra tu gran para qué, ¿no? Y ojo que no dije por qué. Un por qué es racional y un para qué es existencial. Si ahorita agarras un cuarto de emprendedores y les preguntas a todos por qué vas a emprender, todos te van a gritar así su business plan derechito, ¿no? El problema es grande, esta solución es una gran oportunidad de mercado, es un trade, lo que mi papá me dijo que hacía toda la vida, en fin, las justificaciones racionales las tenemos a flor de piel. Le preguntas a ese mismo grupo, ¿y para qué vas a emprender? Y forzosamente hay un silencio, porque la pregunta te hace hacer una introspección, decir, ¿y para qué lo estoy haciendo? ¿No? Y esto no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es que estamos prediseñados a operar desde la inercia. Nuestro cerebro recibe 11 millones de estímulos por segundo y no tiene el poder para procesar todo eso. Entonces, mucho de lo que hacemos lo pasa a un inconsciente autómaton. Entonces, es nadar contra corriente, vivir desde un estado de conciencia y no de inercia. Entonces, esas preguntas son las que te ayudan y cada vez que haces la pregunta otra vez, te vas a mayor y mayor profundidad. Y tener tu para qué claro. Yo siempre quoteo aquí a Nietzsche que decía, quien tenga un para qué sobrellevará cualquier cómo. O sea, esa es la luz que va a terminar alumbrando todo este ecosistema de oscuridad que es emprender o que es vivir, ¿no? Y por oscuridad no me refiero a lo negativo, sino que pues falta ver, no hay claridad. Exacto. Entonces necesitas tener tu para qué claro. Y para encontrar tu para qué, prioriza todo tu descubrimiento, sal de tu zona de confort, porque no es algo que puedes pedir por Amazon, o sea, tienes que preparar un terreno fértil para que surjan esos grandes para qué, porque cada uno de ustedes, de nosotros, somos únicos y tenemos un genio único y lo que necesita el mundo es que podamos plasmarlo, sea en un negocio o en un proyecto de vida, ¿no? Y para eso hay que descubrirnos. Entonces, el primero es encuentra tu gran para qué. Alex, perdona que te interrumpo, pero es que me parece chulísimo. Como me imagino que has hecho esta pregunta muchas veces, ¿hay algún para qué que te haya contado alguien que te haya sorprendido? En plan, wow, o sea, no sé, alguien que te va a montar una fintech que parece un tiburón, ¿no? Y luego le empiezas a interrogar y resulta que el para qué es una cosa como, ¿no? Como mucho más profunda o así. Sí, un para qué que siempre me ha transformado es el para servir a mi prójimo y para honrar a mi creador. Eso fue un para qué que me dijo un emprendedor que hace una empresa de biotech, o sea, foodtech para productos veganos. Entonces está haciendo, a través de los hongos, está tratando de cambiar proteínas en temas que hace en su laboratorio. Entonces, es un... Muy, o sea, porque los que están a este nivel y los comos, pues están acá, ¿no? Entonces, encontrará otro como en algún momento, pero él
para servir a su prójimo y para honrar a su creador. Me pareció algo que yo creo que la verdad es que todos se lo podemos robar o copiar. Sí, ¿no? totalmente. O sea, es algo muy bonito. No lo publicamos este podcast. El segundo es que creo que es como un ADN bien profundo en los emprendimientos sociales, es ellos tienen las respuestas y juntos podemos crear las soluciones. ¿Y a qué me refiero? Ellos son los beneficiarios, ellos son los clientes. Entonces, hay que preguntarles directamente qué es lo que quieren, ¿no? Muchas veces, yo he visto muchos proyectos de emprendimiento social fallar porque uno asume que sabe lo que ellos necesitan. Y ni les preguntamos, ni los dignificamos con decirles, oye, esto es lo que quieres, esto es lo que necesitas. Entonces, hay que acordarnos que ellos tienen las respuestas. Ellos saben cuáles son los problemas que nos afligen, hay que preguntarles. Y agarras esas respuestas y gracias a que nosotros no participamos en esa misma problemática, que quizá tuvimos el privilegio de tener otras oportunidades educativas, lo que sea, lo metemos a nuestro funnel de propio conocimiento y luego codiseñamos una solución, ¿no? Entonces, ese proceso es la forma en la que se deberían de implementar las intervenciones sociales. Ellos los significamos como protagónicos del conocimiento, el insight, lo metemos a nuestro funnel y codiseñamos una solución que ya viene pues prevalidada porque está basada en su conocimiento. Y el tercero que creo que me ha abrazado toda la vida es en el emprendimiento y en la vida hay que navegar con esperanza, no con expectativas, ¿no? Porque las expectativas son las patadas de ahogado de la mente, de tratar de controlar todo lo que está fuera de tu control. Y strategy no es mucho más que eso, ¿no? Sí. Es tratar de nosotros pues ponerle nombre y color a las cosas que no podemos ver. Bueno, hay que hacer ese trabajo porque es importantísimo, pero hay que soltarlo también y decir, además de eso, voy a escoger navegar con esperanza, ¿no? Y hay como mi palabra favorita en la vida es pronoia, y pronoia es la antítesis de paranoia. Paranoia es asegurar que el mundo conspira en tu contra. Pronoia es asegurar que el mundo conspira a tu favor. Entonces creo que el emprendedor, el ser humano, necesita mucha pronoia. Y para eso hay que navegar con esperanza, ¿no? Y hay que decir, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda entender, hago todo lo que tengo que hacer, hago el trabajo, lo analizo y suelto. Y navego con esperanza. Oye, y en este segundo pilar que comentabas, ¿no? Que es la parte también como de co-crear y demás, me ha sorprendido mucho cuando nos cuentas todo el proceso que tenéis en Pixa. Tiene como un montón de perlitas creativas, ¿no? De, oye, pues ponemos un semáforo. O sea, que son cosas sencillas, ¿eh? Que a mí me gusta mucho que a veces la mejor innovación es la más sencilla. 100%. Es como, no, vamos a hacer una cosa y entonces te voy a leer con inteligencia artificial el rostro. Es como, tío, pon un semáforo y pones tu nombre al lado con una pegatina, ¿sabes? Y igual te cumple mejor porque más lo pones tú, ¿no? Claro. Pues de todo esto, en el proceso creativo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces el reto que tenemos en el mundo en el emprendimiento social y demás es más difícil. O sea, como es más difícil, hay que ser más creativos. O sea, como no compites en igualdad de condiciones, porque tú no quieres saltarte ciertas barreras, que es, mira, yo es que quiero contratar a gente que parte desde más abajo. O yo es que yo no quiero pagar por debajo del salario mínimo aceptable. O yo no quiero utilizar este tipo de productos, ¿no? O sea, como te pones una serie de limitantes, pues claro, el espacio está más cerrado y tú compites en un mundo voraz, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas la creatividad, ¿no? Entonces, me encantaría en este proceso, porque desde que tú tienes la idea peregrina de vamos a hacer una pizza azul hasta que montas todo esto, hay un camino muy largo de codiseño, co-creación, ver qué funciona, ¿no? Entonces, algunos momentos creativos que hayáis tenido, como algún aha moment o alguna cosa que hayáis dicho, mira, nos funcionó genial esto, o alguna cosa que haya sido como en plan, wow, hicimos un semáforo en la pared y nos cambió la vida, ¿no? No sé. Sí, de hecho, tuvimos fue un fuck up tremendo al principio, ¿no? Y era un proceso increíblemente creativo que falló porque estaba demasiado creativo. ¿Vale? ¿Sabes? Mucho a lo que tú acabas de decir que creo que lo más transformador siempre es lo más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros solitos nos perdemos en un bosque de nuestra propia creación. Pero bueno, creamos una pulsera y en esa pulsera era o sea, la ruta del cambio que les platiqué, antes era una pulsera. Y esa pulsera tenía los siguientes pasos. Primero, tenía 5 iconitos de rebanadas de pizza. Entonces, el proceso empezaba con yo regalarles rebanadas de pizzas a personas en situación de calle. Entonces era ir a darles pizzas a personas en situación de calle. Y cada vez que recibían una, yo les perforaba el iconito en su pulsera. Después venía un filtro de compromiso, que era que ellos tenían que hacer un voluntariado.
Entonces ellos tenían que limpiar un área de pernocta o ayudarme a mí a llevar pizzas a otras personas. Tenían que enseñar que estaban dispuestos a dar, no solamente a recibir. Después recibían una camiseta, un diagnóstico médico, un curso de habilidades de vida y finalmente, si pasaban por esos filtros, recibían su oferta formal de empleo. Entonces, mi intención era, yo pensaba que podía yo ir directamente a situación de calle y a esa población traérmela a trabajar a mi restaurante. Ese era el ideal, ¿no? Y que este sistema me iba a ayudar a medir, a traquear y a todo, ¿no? Tenemos la pulsera, con la pulsera. Y le metí muchas cosas sin poder. Bueno, ¿qué pasó? Pues esta es una población itinerante, entonces se mueve, ¿no? Entonces, bueno, pues yo llegaba una semana acá, llegaba al mismo punto y pues ya no estaba la misma población, ¿no? Y luego llegaba yo y tu pulsera, no, pues la vendí. Y el otro ya tenía perforados todos los pasos, me dice, ya estoy listo para mi trabajo. Le digo, pero ¿cómo? Si yo nada más vine una vez, o sea, es imposible que ya está. Entonces, un sistema, y entonces yo decía, y además de eso, ¿cómo me iba yo a poder darle la oportunidad a una persona que no tenía techo, que no tenía asegurado su vivienda, su comida, en una situación tan vulnerable, ¿no? Y poderle todavía a esa persona exigir que pueda laborar de una manera correcta, ¿no? ¿Qué estaba yo pensando? Entonces, esa es una innovación súper creativa que dije, esto va a ser sumamente disruptivo. Y nada, falló en nuestra cara, explotó y dijimos, a ver, vamos a rearmar el rompecabezas, vamos con los aliados que llevan años trabajando con esta población. Gente que sabe, ¿no? Vamos directo al albergue, que ellos nos digan quiénes son los que ya pasaron por un proceso que, primero que nada, levantaron la mano y dijeron, yo quiero salir de esta situación, y a ellos le damos una oportunidad. Ahora, pero entonces, me encanta como la audacia de probar cosas y luego la humildad también, porque muchas veces, o sea, a veces es una especie de arma de doble filo, es como la audacia de probar cosas que nadie ha probado, pero también la humildad de a veces reconocer de, oye, igual hay gente que sabe, ¿no? O sea, muchas veces en la innovación nosotros nos lo encontramos, Tomás, 1.000.000 de veces, que es gente que es como, no, es que los corporativos dan asco, entonces esto yo lo voy a hacer así, y vas al hombre, es como, aquí hay gente que lleva 150 años haciendo esto, también tengamos humildad de ver si algo de lo que hacen tiene sentido, porque a veces sí. Entonces, como que a veces está bien probar las dos cosas y acabas en un equilibrio que es, oye, tomo parte de lo que vosotros sabéis hacer, pero luego como un modelo diferente, ¿no? O sea, como que también me parece una cosa... Creo que es bien importante porque, o sea, yo he vivido eso que mencionas. Creo que los grandes aprendizajes es justo que no tienes que reinventar el hilo negro. Y yo he aprendido este quote de Newton que dice, o sea, hay que pararse sobre los hombros. O sea, si vi más lejos es porque me paré sobre los hombros de los gigantes. Y creo que toda la carrera humana es una carrera de relevos. Y lo que nos toca es, tú me pasas a mí la batuta o la estafeta, yo te la paso a ti. Y es estar bien con mover la aguja. O sea, creo que nos han como vendido o normalizado esta narrativa de tienes que cambiar el mundo y tienes que hacer como esa disrupción histórica. Y es, nada más hay que mover la aguja. Hay que tomar lo que funciona de lo que varios brillantes han hecho y moverlo en una dirección que no se ha movido antes. Y eso termina siendo profundamente transformador, ¿no? Claro, pero aquí te entra la pelea contra tu ego, ¿no? Exacto. O sea, que es mucho más aspiracional decir que te parezcas a Elon Musk que no al que ayudó para un proceso que luego mejoró lo que hizo Elon Musk, ¿no? Exactamente. Es una batalla de ego interna, pero esa es la realidad. Y creo que la realidad que sana al emprendedor y que además sana al mundo. Bueno, nos dejas sin palabras, Alex, ¿no? Y de hecho, pues, haciendo memoria, ¿no? El cómo te conocí, ¿no? Hace tiempo, porque una persona nos dijo, tienes que conocer a Alex sí o sí, tienes que conocer a Alex sí o sí. Y luego como tú nos dijiste, esa persona tiene que trabajar en Ingeniería sí o sí, ¿no? Como al final hemos ido acabando formando ese ciclo, ¿no? Y hoy en día pues estamos haciendo proyectos conjuntos, ¿no? Para llegar a ese impacto, ¿no? Entonces es muy bonito el escucharte, ¿no? Y que también veas tú como es la pequeña semilla que has tenido tú también dentro de Ingeniería, ¿no? Dentro de nuestro equipo, porque es así, ¿eh? Con muy poquito, pues al final hubo ese impacto que luego será multiplicador, vamos. Ay, muy agradecido de escucharlo y de estar aquí con ustedes, porque finalmente, o sea, desde esa plática que es muy bonito ver cómo hay, o sea, abanderados de este movimiento de innovación y de disrupción con impacto desde todas las trincheras, ¿no? Y yo no lo había conocido desde el mundo en el que ustedes trabajan y es súper poderoso porque además tiene una plataforma que es muy grande. Claro. Y es muy potencializadora desde el inicio. Entonces, ¿no? Yo los admiro y les agradezco a ustedes por también esa valentía, ¿no? Porque están cambiando la narrativa de adentro del juego.
Mira, mamá, hay una persona que me admira. Alex, ¿dónde quieres que vaya Pizza ahora? O sea, digo, ¿has conseguido montar esto? ¿Es una realidad? Digo, que vitalmente a ti te gustaría como que esto escale en número de restaurantes para que en vez de ser 218 sean 2180. ¿Te gustaría ir a otros lados del mundo? ¿Te gustaría que, como, que ese modelo formativo se extrapole a otras cosas? ¿No? O sea, un poco, ¿qué planes tenéis? Todo eso, todo lo que acabas de mencionar, Y mucho nos más. encantaría. Sí. Ahorita la dirección de crecimiento es, queremos dividir el impacto del producto. Ahorita te voy a explicar a qué me refiero con eso, para que podamos expandir ambas partes mejor. Entonces, ahorita, bueno, como se concibió Pizza originalmente, el producto y el impacto tenían que ir juntos en una sola casa que se llamaba una sucursal de pizza, ¿no? Y como bien sabemos, la industria de restauración pues, ha sufrido sus golpes desde la pandemia y lo sufrirá como cualquier otra. Nosotros queríamos encontrar una forma en la que lo que es Pizza, o sea, el corazón de inclusión y de empoderamiento vía un producto, pueda existir fuera de esa casa que solamente es un modelo que es sucursales. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, ya tenemos una línea de negocio que es el producto congelado y sellado al alto vacío. Vale. Y ese nos permite que nosotros tengamos una central productiva mucho mayor, ¿no? Donde contratamos a los mismos jóvenes, pero ese producto ya sale a hoteles, a restaurantes, a bares, a cafeterías, a tiendas de autoconsumo, a supermercados. Ya tiene una historia y tiene otra tesis de impacto reflexivo en las casas de nuestros clientes cuando se sientan a cenar con sus familiares, que ya nos permite a nosotros salirnos de esa camisa de fuerza de la sucursal, ¿no? Y además supongo que también para los chicos que están en esa exclusión, igual la tensión de estar cara al público es mayor que la tensión. O sea, igual puedes operar más fácil en una fábrica que de cara al público, ¿no? Exactamente. Entonces hemos visto que tiene esa bendición también oculta, ¿no? Número 2, acabamos de nosotros formar nuestra fundación. Entonces, por muchos años en Pizza, y nosotros fuimos muy necios con esto, pues había mucha gente que quería apoyar Pizza, ¿no? Nosotros le decíamos invierte, ¿sabes? Pues somos una SAPI, invierte y ten rendimiento, pues somos una empresa social y vamos a comprobar siempre que no dependemos de financiamiento externo. Y luego dijimos, bueno, o sea, tampoco hay que pelearnos con eso, ¿no? Entonces, ya tenemos esta capa encima que lo que pasa a ser la fundación es ahora permitirnos que el impacto viva fuera de nuestra sucursal. Exacto. Entonces ahora la fundación nos permite a nosotros ayudar a otras organizaciones y espacios a convertirse en espacios incluyentes y empoderadores como nosotros, vía la educación, vía la transparencia, vía compartir mejores prácticas, la capacitación. Entonces ya la fundación va a tener su propia vida y Pizza va a pasar a ser un cliente de la fundación, porque la fundación va a ser la que va a dar la capacitación del personal, ¿no? Y lo vamos a outsourcear a nosotros mismos y a los demás. Claro, ¿no? reduces el riesgo, ¿no? Ya no solo depende de que la pizza se esté vendiendo, sino de un ecosistema mucho mayor. Va a haber un ecosistema mayor. Y el tercero es, estamos por aventurarnos en hacer franquicias sociales, ¿no? Ya que tengamos nosotros esta fundación bien puesta con los cimientos de recursos humanos, queremos a operadores que nos ayuden a llevar Pizza a diferentes poblaciones, porque tenemos una lista de espera de gente que desde que empezamos, que oye, yo quiero una franquicia en mi ciudad, en mi localidad, les queremos dar la oportunidad de hacerlo, pero sin tanta carga como nosotros experimentamos de tener que hacer todo ellos solos. Entonces ahora la fundación le puede proveer el servicio del desarrollo de capital humano. Nuestro comisariato, que es central donde ya producimos el producto, les da la materia prima y entonces ellos se dedican a operar un gran espacio y nosotros como colaboradores nos podemos asociar a que hay un mayor impacto. Entonces por ahí vamos ahorita, que eso es, ya nos estamos saliendo nada más de la tesis de abrir y abrir y abrir más sucursales, porque nos damos cuenta que esto nos puede dar más de ambos, ¿no? Y sin tantos dolores de cabeza, por lo menos in-house. Personalmente, claro, total. Oye, Alex, te preguntaríamos durante horas, pero para empezar es tardísimo. O sea, quiero decir, tienes una vida, tienes un montón de gente a la que egresar de sus cursos. Entonces, para acabar, vamos a hacerte unas preguntitas rápidas, claro. ¿te parece, vale? Sí, claro. Y nos respondes, ¿Tommy, disparas o disparo? Sí, no, empiezo como empezaste tú, por lo que es la panza, ¿no? ¿Cuál es tu pizza favorita? La de chapulines. La de chapulines. Sí. A ver, respuesta facilísima. Alex, ¿cuál ha sido
tu peor, mejor idea. O sea, la idea que cuando la dijiste es brutal y luego cuando la ejecutaste dijiste, vaya cagada. Igual es la pulsera, pero a lo mejor tienes alguna más. Digo que fue la porque pulsera. tú has liado a tu amigo para ir a Bután en moto. O sea, has montado... O sea, Hijos, la peor, mejor idea. Es una muy buena pregunta. Esa de la pulsera se me hace muy buena, porque pues sí. Te dejo que la cambies si quieres por la mejor peor idea. Algo que pensaste que no iba a funcionar nunca y de repente dices, mira, y lo pego. Pues la pizza de maíz azul, la verdad. O sea, se ¿Vale? me hace que... O sea, yo estoy seguro que no fui la primera persona a la que se me ocurrió, ¿no? Y eso mucho de lo que hablamos antes. El mundo está lleno de muy buenas ideas, nada más que muy pocos con la valentía de ejecutarlas. Entonces, me da gusto gritar al mundo como, uy, me la pude llevar yo, ya sabes, Total. a todos los que la pensaron también, de glotones. Todos inventamos Airbnb antes de que existiera, ¿no? Exacto, Pues, exacto. pues igual. Pues esta pizza, sí, yo creo que esa fue. Qué bueno. Ahí, sigo yo. Me gusta mucho antes cuando has comentado, ¿no? Lo de las iniciativas, el modelo de incidencia, lo del caso del semáforo, ¿no? Y he dicho, "Joder, si es que esto igual lo tendríamos que estar aplicando nosotros". Sí. De estas iniciativas, cuéntanos alguna que podamos aplicar el resto de empresas también para mejorar, ¿no? Esta psicología positiva, mejorar nosotros en las empresas, en nuestras casas. Es un gran punto. Y sí, todas estas son, o sea, no las necesitan los jóvenes en un perfil de abandono social, los necesitamos absolutamente todos. Tenemos el sistema de buddies, que creo que ha sido muy transformador, que es cuando tú entras a la organización, te emparejamos con alguien que va a ser como tu rompe en caso de emergencia. Ya sabes, esta es tu persona, ¿no? Y creo que uno da herramientas mucho de no escalar muchos problemas. O sea, cuando hay un problema, ellos saben que tienen un protocolo de atención entre ellos, ¿no? Eso les ayuda a uno no escalar problemas, dos, a saber que ellos pueden, y tres, a siempre tener a alguien que está ahí para ellos. Y creo que eso, imagínate tener eso en cualquier organización, a tu persona, y es rotativo. Entonces vas aprendiendo eso de diferentes personas. Eso, y tenemos intervenciones para disminuir estrés y ansiedad, ¿no? Que son cosas de temas aeróbicos, cosas de pesas. Tenemos en las sucursales un punching bag donde le pueden pegar. Entonces creo que juegos kinestéticos también. O sea, como que en estos espacios no bifurcar el ser del hacer. O sea, si estamos en una organización, estamos en una empresa y alguien se está sintiendo mal, que pueda hacer algo al respecto. Sal a correr una cuadra, haz unos burpees, haz un ejercicio de breathwork, haz una mindfulness, una meditación. O sea, son cosas tan sencillas que nada más implementarlas, pero desde normalizar lo que había dicho al principio es, está bien no estar bien, ¿no? Sí. Y poder normalizar eso y construir espacios seguros, psicológicamente seguros para eso, creo que son muy poderosos. Oye, Alex, ¿cuál es una idea que le pedirías a los emprendedores sociales que no hagan más, ¿no? O sea, ¿cuál es la cosa que has visto 20 veces fracasar o que todo el mundo tiene la misma idea, en plan, por favor, no hagáis esto, pensad otra cosa? Híjoles, otra gran pregunta. No sé. Bueno, eso es que no estás muy quemado de ver lo mismo. Eso es. También, pues es una buena noticia esto. Una buena noticia. Yo, por ejemplo, cuando damos clase a los chavales de emprendimiento no social, siempre digo, oye, haced lo que queráis, pero por favor no me montes en una tienda de sudaderas. Es como, en plan de, bueno, hay 2000, ¿sabes? Sí. Sí, la parte de las sudaderas, sí, de las camisetas, he visto demasiadas de camisetas, así, y muchas que he estado yo cercano de ellas, que han fallado, otras que sí van muy bien. Sí, o sea, yo creo que va por esa tendencia de las cosas que son ya muy obvias y muy choteadas. Mainstream, ¿no? Lo mismo de siempre. Y yo lo que sí les diría, sí, ya tengo un ejemplo, es que dejen de hacer estos como que hacks de marketing de compras uno y yo regalo uno, ¿ya sabes? Y Pizza por mucho tiempo fue confundido por eso, porque nosotros por cada 10 que vendemos, una sale a los albergues y la regalamos como herramienta de reclutamiento. Nosotros llegamos a los albergues con una pizza para sentarnos y platicar con ellos y decirles, vente a trabajar. Pero todas estas empresas que se las dan de empresas sociales por estar regalando un café o regalando una hamburguesa o regalando lo que sea,
creo que ya no necesitamos suficientes de eso. Ya tenemos suficiente de eso, porque lo que ellos necesitan no nada más es esa hamburguesa o esa pizza. Necesitan todo un ecosistema atrás. Exacto. ¿no? Eso es. Entonces creo que nos estamos vendiendo muy bajo y muy accesible y muy corto el impacto, creyendo que eso es lo que va a mover la aguja. Eso creo que no va a mover la aguja. Ahí la aguja se queda. Total. Exacto. Bueno. De hecho, es interesante cuando alguna vez trabajando, ¿no?, con este ecosistema, como esa es una de las 3 categorías de emprendimiento social, y hay algunas teorías que dicen que esa no es emprendimiento social, ¿no? Que sí lo son quienes integran en la cadena de valor, aquellos que están en riesgo, como lo haces tú, que sí lo son aquellos que facilitan los productos, o lo hacen más accesible, consigues lograr un precio, o lo haces más accesible, lo haces más cercano para que el resto pueda consumir, y el que está donando una pequeña parte, pues sí, eso, por supuesto, te hace un bien, pero no es estrictamente un emprendimiento social. ¿No? Sí, yo creo que es la diferencia justo entre caridad y empoderamiento. Exacto. Pues ya, Alex, la última pregunta y ya te dejamos tranquilo. ¿Cuál ha sido el mayor bien que has hecho en tu vida? Estar feliz. Porque yo estoy bien todo lo que yo toque, y a todo mundo a quien yo toque va a estar bien. El mayor bien que uno puede hacerle al mundo es encargarse de sí mismo, administrar su propio bienestar y ser muy deliberado y disciplinado con esa tarea, porque es una decisión, es un voto que tienes que volver a tomar todos los días de tu vida. Entonces yo creo que, o sea, lo que mayor orgullo me da en mi vida es mi actitud, y mi actitud es lo que me permite a mí ser una persona, ni voy a decir feliz, nada más que estoy bien, que tengo bienestar, y que gracias a ese bienestar puedo entonces estar bien con mi mundo, con las personas que me rodean y con lo que yo toque y se ha tocado. Qué bueno. Oye, pues Alex, muchas gracias a ti. También muchas gracias a tu madre, porque es la que empezó esto cuando te llevaba a ver. Gracias, Ma, de corazón, sin duda. O sea, que de verdad. Y nada, muchas gracias por tu tiempo. Un placer también como siempre. Y a ustedes dos, gracias. Y a los que nos escuchan y acompañan, gracias. Claro que sí. Nos vemos en la siguiente, chicos. Muchas gracias por todo. Gracias.